Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de Intervención, tu espacio en la cultura. Este es un programa del Instituto Potosino de Bellas Artes. Mi nombre es Claudia Lee y el día de hoy me encuentro desde la galería número 3 del Centro de Difusión Cultural del IPBA Raúl Gamboa, que resguarda la exposición titulada Sinergética Entorno Humano. No se despeguen porque en breve comenzaremos con muchos más contenidos para todos ustedes. Y arrancamos con esta emisión de Intervención con nuestra sección Inspiración Creativa en Línea. El día de hoy, Alaide Peña nos invita a conocer un poco más del Museo Kate Kollwitz. Vamos a ver la siguiente cápsula. El Museo Kate Kollwitz se localiza en la ciudad de Berlín y alberga una de las mayores colecciones de obra de la artista alemana, quien vivió y trabajó durante más de 50 años en esta ciudad. Kate Kollwitz fue una pintora, escultora y grabadora que vivió entre 1867 y 1945. En sus obras aborda problemáticas sociales de su época y explora diversas preguntas en relación a la muerte. Kollwitz desarrolló la mayor parte de su trabajo artístico a través de la gráfica, realizando un total de 275 grabados en madera y litografías durante su vida, muchos de los cuales son autorretratos. Pacifista y socialista, Kollwitz se opuso al régimen nazi cuando éste llegó al poder, razón por la cual su obra fue prohibida durante ese periodo. Por este posicionamiento claro y valiente, en la Alemania de la actualidad se le considera como una representante emblemática del pacifismo. El Museo Kate Kollwitz abrió sus puertas en 1986. Su colección está conformada en gran parte gracias a la contribución de Hans Pelslusten, quien comenzó a reunir la obra del artista desde 1950, y conformó la primera exposición de la obra de la autora en 1965. Donó al museo un total de 95 estampas, 40 dibujos y 10 pósters de la autoría de Kollwitz. Actualmente, la colección del museo se conforma por 200 obras que incluyen grabados, dibujos, pósters y esculturas. Algunas de las piezas sobresalientes de la colección son la litografía Brot, los autorretratos del artista, la carpeta gráfica Krieg y una serie de trabajos acerca de la muerte. A partir de las adaptaciones por la pandemia, el museo ahora ofrece recorridos guiados en línea en donde los asistentes pueden realizar preguntas en vivo y conocer mejor la colección permanente. También puedes explorar algunas obras de Kate Kollwitz en el sitio del museo, ingresando a las galerías digitales que presentan trabajos del artista. Y otra de las exposiciones que se encuentra vigente aquí en el Centro de Difusión Cultural del IPBA Raúl Gamboa se titula Reinas en disputa, la capacidad de elegir por sí mismo. Si quieren animarse a visitarla, los invito a que me acompañen a ver el siguiente promocional.
Y como ustedes ya lo saben, del próximo 28 al 30 de octubre de 2022 celebraremos aquí en la capital, San Luis Potosí, Chantolo en tu ciudad. Los invito a que me acompañen a ver el siguiente video para que conozcan un poco más de las actividades que nos ofrecerá esta celebración. En San Luis Potosí celebraremos nuestras tradiciones en torno al Día de Muertos. Celebramos agradeciendo a quienes ya no están, pero siguen en nuestros corazones. Una sorprendente fiesta de la cultura huasteca para convivir con la vida y la muerte. Celebrando y honrando a personas difuntas y deidades. Por eso, del 28 al 30 de octubre, celebraremos con rituales a cargo de médicos y médicas tradicionales de la Huasteca. Con un magno desfile Chantolo, con la presentación de comparsas con máscaras, música tradicional y espectáculos escénicos con la magia, la luz y el color de estas fiestas. Con la exhibición de más de 40 altares representativos de nuestros pueblos originarios en una ruta de altares por la ciudad. Con una ofrenda de luz y una muestra de nuestra cocina tradicional. Con exposiciones del arte popular. Con foros académicos con charlas, conferencias y conversatorios. Todo esto y mucho más para conocer, celebrar y honrar a quienes ya no están aquí, pero que nos acompañan desde el más allá. Vivamos nuestras tradiciones. Vive Chantolo en tu ciudad. Ofrenda y reciprocidad. Te esperamos. Potosí, para las y los potosinos. Gobierno del Estado. Y continuamos avanzando aquí en Intervención y llegó el momento de presentar la siguiente cápsula. Se trata de un breve compilado acerca de por qué nos dan miedo las películas de terror. Vamos a ver el siguiente video. La angustia, el miedo y la incertidumbre son sensaciones que por naturaleza los humanos solemos evitar a lo largo de nuestra vida. Entonces, ¿por qué nos gustan tanto las películas de miedo? Acorde a la ciencia, el miedo activa el sistema límbico, acelera el ritmo cardíaco, y se genera adrenalina, y es justo este último punto el que nos da la clave, ya que la adrenalina genera en poco tiempo una sensación de bienestar en el cuerpo. Por esto, una buena película de asesinos seriales, un monstruo mítico, una especie alienígena o un ser demoníaco son los acompañantes perfectos para una noche lluviosa. Es interesante ver el progreso del terror en el cine para notar la misma evolución humana, como el origen del vampiro, que se asocia a las muertes súbitas y a las pestes pandémicas, y los disfrutamos desde 1931 en infinitas versiones. O tal vez la maldición de la momia, iniciada con el descubrimiento de la tumba de Tutankamón, y la supuesta maldición que cayó sobre quienes profanaron su descanso. Esto fue apenas en 1922, y fue llevada al cine por el gran Boris Karloff en 1932 por primera vez. Ambos son ejemplos de lo poco que sabíamos de los gérmenes y las enfermedades en esos años. Ya entrados en los 70s y 80s, vemos la llegada del miedo a la violencia directa, claro, con un toque sobrenatural para darle sabor. Así comienza el desfile del clan de asesinos slashers, con Freddy Krueger, Jason Voorhees, Chucky el muñeco diabólico, o el aún vigente Michael Myers en Halloween. Pero también comenzamos a ver hacia arriba, al infinito cosmos, y tememos a lo que acecha desde el espacio. Ahí nos espera Alien, el octavo pasajero. Ahí es de donde nos visita el alienígena al que llamamos el depredador, o las pequeñas bolas de muerte más conocidas como critters. También en esta década le damos espacio al maestro del terror Stephen King, con múltiples adaptaciones de sus terroríficos libros. Y tiene un merecido lugar uno de los monstruos más icónicos del cine, el hombre lobo, que curiosamente, solo en el año de 1981 tuvo 3 muy buenas adaptaciones. Actualmente, en plena segunda década de los 2000,
las películas de terror nos hablan de nuestros miedos más profundos y cercanos. La mente humana es el enemigo en películas como A Cure for Wellness, de Gore Verbinski, o tal vez también Black Swan, de Darren Aronofsky, o incluso Hereditary, del ya famoso Ari Aster. Pero además, es evidente el miedo a la sociedad y sus prejuicios arcaicos, como en los filmes de Jordan Peele, Get Out y Us, o en el horror folk de época The Witch de Roger Eggers, e incluso en Midsommar, del ya mencionado Ari Aster. Y encontramos el miedo a la modernidad y sus posibles consecuencias, como en The Rental, película dirigida por Dave Franco, en donde sufrimos las terribles consecuencias de rentar un Airbnb a un asesino serial, o Deathstream, que nos muestra un streaming desde una verdadera, muy real y un poco cómica casa embrujada. El poder del miedo, la fascinación de dejarnos asustar es parte de nosotros, y en este mes de octubre nos damos aún más un poquito de permiso de dejarnos ir en estas historias paranormales, atípicas y sangrientas, ya que a fin de cuentas no son ciertas. ¿O sí? Y la siguiente exposición que recorreremos el día de hoy se titula Machetazo a caballo de espadas y es del autor Agustín García Mendoza. Acompáñame a ver el siguiente video. Amigos, amigas, ha llegado el momento de ir a un pequeño corte. No sin antes recordarles que el Instituto Potosino de Bellas Artes está vigente en todas las redes sociales. Visítenos en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y también nuestro canal de Spotify, así como nuestra página de internet www.institutopotosinoDeBellasArtes.com. No se despeguen porque en breve regresamos. Y ahora nos trasladamos a nuestra sección En torno al teatro, donde Ileana García nos presenta la cápsula titulada El Mimo Marceau. Vamos a verla. En esta ocasión te recomiendo el documental El Mimo Marceau, un encantador retrato de uno de los más grandes artistas escénicos del siglo XX, el mimo Marcel Marceau. En esta pieza redescubrimos el exquisito arte del movimiento que se hace eco de la comedia del arte e inventa el paso moonwalk. La película consta de 12 cuadros que presentan la fabulosa riqueza del arte del mimo Marceau. Peatón de París, De manera silenciosa, Linaje y lazos, La creación del mundo, Los 7 pecados, El comerciante de máscaras, La escuela de mimo, entre otros. Marcel Marceau, también conocido por el nombre de su personaje VIP, nació en Estrasburgo un 22 de marzo de 1923. Fue un extraordinario mimo y actor francés. Comenzó su carrera como mimo en Alemania, actuando para las tropas francesas de ocupación después de la Segunda Guerra Mundial. Tras esa incursión en el arte dramático, decidió estudiar esta disciplina en el Teatro Sarah Bernhardt de París. Fue condecorado con la Legión de Honor francesa y falleció en Francia el 22 de septiembre del 2007.
continuamos avanzando aquí en Intervención. Y ahora los invito a que me acompañen a ver el siguiente video donde Alaide Peña nos comparte el libro titulado Emocionario en su sección Arte Impreso. Emocionario es un diccionario de emociones escrito por Cristina Núñez Pereira y Rafael Valcárcel e ilustrado por 22 artistas diferentes. El libro hace un recorrido por 42 emociones, como amor, ternura, ira, aburrimiento o aceptación, y brinda a los pequeños definiciones sencillas que les permitan comprender y nombrar lo que experimentan en su interior. En el prólogo, la psicoterapeuta Rosa Collado nos explica: descubrir, identificar y diferenciar las emociones a través de este emocionario es una forma de educar a los más pequeños para que sientan sin temor. Sentir es un privilegio y aprender a expresar nuestras emociones nos ayudará a acercarnos a quienes amamos. Este libro es un valioso recurso pedagógico para familias y docentes. Está recomendado para niñas y niños de 6 años en adelante y para adultos que quieren ampliar su vocabulario y comprensión emocional y enseñar con el ejemplo. Y ahora vamos a nuestra sección Invitado en Casa. El día de hoy nos acompaña Fershow Escárcega para platicarnos acerca de su obra fotográfica. Acompáñenme a escuchar la siguiente entrevista. Fotógrafo, artista visual y gestor cultural. En su obra aborda el tema de la diversidad e identidad atravesada por la puesta en escena. Su trabajo respira las calles, la moda y las telenovelas. Es de ahí que sus imágenes tengan guiños de drama, amor y crítica social. Hablamos de Fershow Escárcega, quien hoy nos acompaña en Invitado en Casa. Con 17 años de experiencia en esta disciplina, Fershow expresa a través de su trabajo aspectos como la historia, el color y la diversión, en un contexto real donde proyecta sus orígenes y estilos de vida, dando así alma a cada una de sus obras. Comencé hace 17 años en un taller de fotografía experimental en el Faro de Oriente, en la Ciudad de México, en las orillas. Son talleres que son gratuitos para chavos de bajos recursos. Ahí me pidieron hacer de pronto un portafolio y fue que decidí hacer fotos. Yo no sabía que era un portafolio, entonces empecé a hacer fotos a mis amigas, a mis primas, hermanas, a mi mamá, ¿no? A mis familiares, que eran como las personas más cercanas que tenía. Todo esto en los contextos que tenía, que era mi barrio, mis calles, y bueno, el resultado fue un poquito eso, ¿no? Una fotografía que tenía historia, que tenía alma, que tenía un poco de color, de diversión, y por supuesto pues yo también tenía 18 años jugando a ser fotógrafo y a explorarme, ¿no? Entonces eso es súper importante porque de pronto me preguntan, ¿no? ¿De dónde sale? Y yo pues tenía 18 y estaba en el relajo, ¿no? Entonces creo que es parte también de reflejar en qué momento de mi vida estaba y ahora cómo mi fotografía incluso ha cambiado, ¿no? Fershow considera que la fotografía no solo es una herramienta de registro, sino también una herramienta de cambio. Es por ello que con ella ejerce el derecho de libre expresión, tomando como base temáticas sociales que le inquietan y considera importantes. En estos 17 años la evolución ha sido compleja porque empezó todo con las redes sociales. Entonces de pronto la visibilidad que tuve era por MySpace, por Fotolog, por Flickr, por estas páginas gratuitas donde la gente podía dar difusión. De pronto apareció YouTube y yo me empezaba a grabar mis propias sesiones y las subía, ¿no? Entonces era como, un poco fue la evolución junto con la tecnología y también la apertura de los medios, ¿no? De pronto hablar de la comunidad LGBT ya no era difícil, hablar de derechos humanos, hablar de racismo, de discriminación, ya era parte de la sociedad, ya se estaban tocando esos temas, ¿no? Feminicidios, violencia. Entonces todo eso afectó a mi obra y me
me atrevía a tocar ciertos temas, ¿no? De pronto, pues si mis amigas son trans, las retrataba y de pronto no es que tocara el tema trans, es que son mis amigas. Y entonces empezar a normalizar una sociedad donde la diversidad existe, ¿no? Y no solo tiene que ver con la diversidad sexual, sino con vitiligo, parálisis facial, autismo, síndrome de Down. Creo que hablar de diversidad es hablar de una sociedad rica en cultura y pues bueno, esa evolución la he ido anotando poco a poco, ¿no? Al principio me abracé de las siglas LGBT, quizás después abracé los derechos humanos, el activismo, el arte, ¿no? Y ahora pues considero que soy fotógrafo, soy artista, soy gestor, pero también solo ejerzo mi derecho como ciudadano a la libre expresión y entonces pues creo que mi trabajo es eso, ¿no? Un ejercicio más de ciudadano que me gustaría que todos en algún momento lo experimentaran, ¿no? Guiado por la pasión y el talento, Fer menciona que la fotografía va más allá de la cámara como objeto para crearla. Considera más importante el discurso, la propuesta y la esencia de lo que cada individuo quiere hacer, a partir de expresar en ella claramente sus ideas. Es compleja la palabra profesional porque en realidad yo la traduciría como a pasional, ¿no? En realidad cuando descubrí la foto no hubo otra forma de hacerlo, ¿no? En realidad era con mucha intensidad, con mucha pasión, con mucha felicidad, con mucho enojo, ¿no? Porque también había muchas emociones que me movían y me confrontaban y eso es lo que hace que yo creara. Entonces creo que a partir de también de esta violencia y problemáticas sociales que hemos tenido en el país, ¿no? De pronto, sí pandemia, sí violencia, y eso cómo me afectaba, y bueno, ahí es como fue cambiando un poquito mi fotografía, y también empezó a tocar temas más políticos, sociales, ¿no? Y de pronto se puede ver el avance, la evolución, que de pronto ya no es el mismo chavo de 18 años divertido, sino ya alguien que tiene pues otra propuesta y que también sabe defender los discursos y también darle voz a la fotografía, ¿no? Quizás antes no sabía mucho que decir ante las cámaras o para las fotos, pero ahora sí considero que la fotografía es una herramienta de cambio y pues bueno, las imágenes son armas, ¿no? Son disparos para los ojos y creo que pueden cambiar el mundo y la sociedad a partir de la fotografía. Yo creo que se ha confundido la fotografía con una cámara. Entonces, al parecer, la gente cree que por tener una cámara hace foto, y sí se hace foto, pero la fotografía es más allá que una cámara, ¿no? Entonces, de pronto yo he dado talleres donde pongo taller de fotografía sin cámara, y pues mis colegas se asustan, se atacan, ¿no? Dicen, ¿qué está pasando? Pero para mí ha sido importante porque yo nunca he tenido los recursos suficientes para tener equipo o cámaras, y no por eso he dejado de hacer fotos con mi mente, con mis ojos, ¿no? Con mi imaginación, y ya después teniendo la herramienta la he desarrollado o las he llevado a la realidad, pero en realidad creo que si no sabes lo que quieres hacer o la idea o expresar lo que quieres, la herramienta, la cámara, ya sea la más cara o la más barata, pues va a seguir siendo solo un aparato electrónico. Y bueno, de esta manera damos fin a esta emisión de Intervención, tu espacio en la cultura. Les recuerdo que este es un programa del Instituto Potosino de Bellas Artes. Mi nombre es Claudia Lee y les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado y les recuerdo que visiten nuestras redes sociales oficiales para que conozcan la oferta académica de cursos y talleres especiales, además de nuestra cartelera de eventos. Nos vemos en la próxima.